Ahora veremos campos vectoriales. A la representación gráfica de funciones f de Rn a Rm, donde n es igual a 1, 2, 3 y 4, correspondientes a las coordenadas espaciales y a la temporal, y m igual a 2 o 3, se le conoce como campo vectorial. Ejemplo 1. El vector f, dependiente de x y de y, es igual al seno de x más y en la dirección de y, más el coseno de x menos y en la dirección de j. Es una función f que va de R2 en R2. Esta función es de 4 dimensiones. Ejemplo 2. El vector g, dependiente de x, y, z y t, es igual al seno de x más y más t en la dirección de y, más el coseno de x menos y más t en la dirección de j, más el seno de x por y menos t en la dirección de k, es una función g de R4 en R3, es decir, es de 7 dimensiones. La representación vectorial está definida de esta forma. Por ejemplo, para un vector f que depende de a y de b, este va a ser igual a la componente en dirección de y, cuya magnitud es u dependiente de a y de b, más la componente en dirección de j con magnitud v dependiente de a y de b. En este caso, para un punto a, b, se traza un vector desde ese punto hasta lo que diga su magnitud. En este caso, en la dirección de y, u como magnitud, y en la dirección de j, v como magnitud. Estas magnitudes son dependientes del punto de anclaje, en este caso de a, b. Recordemos que la magnitud de este vector f está definido como la raíz cuadrada de los cuadrados de cada una de las entradas, en este caso u cuadrada más b cuadrada. Recuerda que esta función es una función escalar, por lo tanto siempre se le será asignado una representación en mapa. Estos campos vectoriales son muy útiles para identificar, por ejemplo, el campo de aceleración del planeta Tierra con su luna. En este caso, gobernada por la ley de gravitación universal. G igual a menos G, donde G es una constante conocida como la constante de gravitación universal, multiplicada por la masa, en este caso del cuerpo, ya sea de la luna o de la Tierra, dividido entre la distancia desde su centro al cuadrado, en dirección de R. También para flujos de fluidos, en este caso para un fluido laminar e incompresible, tenemos las leyes que gobiernan su comportamiento, como la conservación de masa, que es la ecuación 1, y la conservación de momento lineal, que es la ecuación 2. Para encontrar el campo vectorial asociado al comportamiento de este flujo, es necesario resolver estas ecuaciones. Diseñé otro programa en Fortran para poder graficar funciones vectoriales. En este caso, con la misma cantidad de elementos en ambas direcciones, con la misma dimensión, voy a graficar la función f, que recordemos necesitamos una componente en la dirección de x y otra componente en la dirección de y. Por lo tanto, voy a guardar en un archivo data.dat la columna correspondiente a x, la correspondiente a y una columna correspondiente a f de x y otra más f de y. Aquí están las magnitudes en dirección de x y en dirección de y
conocidas en todo el espacio XY. También voy a guardar la magnitud de mi vector f. F de x la definí como el seno de x más y, y f de y lo definí como el coseno de x menos y. Compilo y ejecuto. Abro ParaView. Doy abrir, data.dat, TechPlotReader. Y ahora, como he venido haciendo, puedo visualizar el campo de magnitud de f. Este es el campo escalar o mapa de la magnitud de f. Para ver los vectores, es necesario construirlos en ParaView. Para esto, seleccionando data.dat, utilizo la herramienta calculadora. Si yo bajo en el panel de propiedades, me pide construir con los datos que tengo de data.dat, el vector f. Selecciono en escalares, f de x, multiplicado por i hat, que es la dirección de y, más, selecciono nuevamente escalares, y no entiendo por qué me sale este mensaje de error. Cerramos. Seleccionamos f de y por j hat, que es en la dirección de j, y el nombre de este arreglo se va a llamar camp vec de f y le doy apply. Una vez construido, ahora selecciono la herramienta de etiquetas o clip y ahora puedo visualizar los vectores. Voy a dejar de ver la calculadora. Ahora solo veo los vectores con su magnitud propia en cada punto del espacio. Para cambiar las dimensiones de estos vectores o las cantidades, selecciono este botón que es una tuerca para decir que hay más propiedades que quiero utilizar. Puedo elegir el tipo de etiqueta, en este caso un vector. Pueden ser conos, cajas, pero me quedo con vector. Puedo cambiar la resolución de la punta el radio y demás cantidades. Igual la longitud. Y también la escala de estos vectores. En este caso se las voy a dejar con la magnitud de f. Cambia el tamaño de los vectores con respecto a la magnitud de f. Puedo hacerlos más grandes o más pequeños, según lo que yo desee. De la misma forma, puedo darle un campo de colores gobernados por la magnitud de f o gobernados por f de x o de f de y. Puedo cambiar la paleta de colores. También puedo elegir
¿Cuántas etiquetas quiero visualizar? En este caso tengo 5000, voy a bajarle a 500 y ahora veo menos vectores. Lo dejo en 1000. Puedo ponerlas de un color sólido y visualizar el fondo con un mapa de la magnitud de f. Puedo cambiar el color sólido, puede ser un color negro, y así tener una mejor visualización tanto del campo escalar como del campo vectorial.